este nuevo episodio de su programa Conéctate y Aprende. Hoy tocaremos un tema muy importante en el medio de la corrosión, el de las pipelines, manejo y gestión de activos, tanques y mucho más, como es el uso de una metodología y un tipo de inspección para valorizar la activación de la corrosión y para minimizarla, como lo es la protección catódica. Hoy para ello tenemos un gran invitado, tenemos al ingeniero Enneri León. Enneri es un venezolano graduado en Ingeniería Química en la Universidad del Zulia, también cursó la maestría en corrosión y luego estuvo 2 años como investigador en la Universidad de Delft en los Países Bajos, la antigua Holanda. Tiene una larga experiencia profesional en la industria petroquímica, siderúrgica y petrolera, en el campo del control de la corrosión e ingeniería de procesos especializado en el área de análisis de fallas, selección de materiales, protección catódicas, revestimiento y tratamiento químico. Ha sido parte de grupos técnicos para desarrollo y actualización de normas técnicas relacionadas con el control de la corrosión en la industria petrolera. Enneri ha trabajado en las empresas como Pequivent, TNR Ingeniería, PDVSA Petróleos, Tata Steel en Holanda y actualmente trabaja en TACA Global en Países Bajos. Enneri, una carrera extraordinaria, da Sí. satisfacción, da placer leer trayectorias de profesionales tan connotados de origen venezolano que están a lo largo y ancho del globo terráqueo. Bienvenido a este episodio de Conéctate y Aprende. ¿Cómo estás? Gracias, Francesco, por la presentación. Muy contento, muy alegre de estar aquí con ustedes y bueno, dispuesto a transferir un poco el conocimiento y transmitir mi experiencia Gracias. para todas las personas que nos siguen por las redes de Internet. Es un placer, Enneri, un placer. Les recordamos que esta es una iniciativa de Inspenet Televisión enmarcada en nuestra plataforma y red global de expertos y del conocimiento Inspenet Televisión. Nosotros lo que buscamos es llevar el conocimiento de unos y transformarlos en la fortaleza de todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conéctate y Aprende por Inspenet Televisión. Sin más, querido Enneri, la primera píldora del conocimiento. ¿Cuáles son, a tu entender, las mejores aplicaciones de la protección catódica? Bueno, uno de los criterios más importantes o de la combinación más común en la industria es estructuras enterradas y sumergidas en general y sobre todo si van de la mano con recubrimiento. Es importante aclarar, Francesco, que una de las limitaciones de la aplicación de la protección catódica es que no se puede utilizar al aire libre. Por ejemplo, si queremos proteger escaleras, ese tipo de estructuras metálicas que no están ni enterradas ni sumergidas, allí la protección catódica no es una herramienta que nos va a ayudar a mitigar los problemas de corrosión. Las herramientas que tendremos será selección de materiales y recubrimientos industriales. Esas son las únicas aplicaciones. Pero para todo lo demás, tuberías para transporte de gas, de crudo, las que están enterradas, sumergidas, las plataformas costa afuera, todo ese tipo de estructuras las podemos proteger y de hecho en algunos países es obligatorio por ley utilizar protección catódica para este tipo de tuberías, inclusive para agua potable. Todo eso se debe utilizar la protección catódica. Y el matrimonio perfecto es la protección catódica más recubrimiento. Porque recuerda que nosotros podemos pensar, ok, pero si utilizamos el recubrimiento, ¿por qué debemos utilizar otra barrera para mitigar los problemas de corrosión? Bueno, es que lamentablemente no hay un recubrimiento perfecto. Siempre van a tener porosidades, lo que llamamos los holidays. Entonces, esas imperfecciones que vienen de fábrica y que además pueden ser más extensas durante el proceso de instalación de la tubería, por ejemplo, va a hacer que quede superficie desnuda, expuesta al medio ambiente, al medio corrosivo. Y allí es donde la protección catódica nos ayuda a prevenir la corrosión, o al menos a disminuirla a niveles lo suficientemente bajos. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones más comunes. También se puede aplicar en sistemas de concreto, estructuras de concreto. Es amplia la extensión o la aplicación de los sistemas de protección catódica.
Y bueno, sobre todo en la industria petrolera y del gas, los casos típicos son, como te dije, tuberías enterradas, sumergidas y las estructuras costa afuera. Excelente, Emery, excelente explicación de las aplicaciones de la protección catódica. Píldora número 2. ¿Por qué es tan común usar de forma combinada sistemas de recubrimientos y protección catódica para la protección de estructuras enterradas y sumergidas? Excelente pregunta. Bueno, tiene una justificación técnico-económica. Tú sabes que en la industria petrolera y del gas todo tiene una justificación económica y una forma de reducir costos y alargar al máximo la vida útil de nuestras estructuras se logra combinando los recubrimientos, porque así vamos a disminuir la superficie expuesta de la estructura a proteger y se dice que si logramos reducir en un 95% el área expuesta, es decir, que nuestro recubrimiento tenga al menos o no más de un 5% de porosidades, de imperfecciones, ya con eso vamos a lograr alcanzar la máxima relación costo-beneficio de los costos asociados a los recubrimientos, la protección catódica y la vida útil que vamos a obtener. Por eso es que es una combinación ideal para los proyectos, sobre todo en la industria petrolera y del gas, ya que podemos optimizar los costos. Y vamos con la tercera píldora, un clásico. ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas de protección catódica por ánodos galvánicos y por corriente impresa? Okay. Y bueno, la protección catódica básicamente lo que consiste es nosotros le vamos a inyectar electrones o corriente a la estructura a proteger. Eso lo podemos hacer de dos maneras, utilizando ánodos galvánicos, es decir, materiales que sean más corrosivos que la estructura a proteger, o lo podemos hacer por corriente impresa, es decir, utilizamos cualquier tipo de material, inclusive puede ser acero, y vamos a utilizar una fuente externa de corriente para hacer la protección catódica. Es importante tomar en cuenta que la protección catódica, lo que va a hacer normalmente en la industria, lo que nosotros hacemos es mantener la velocidad de corrosión lo más baja posible. Por ejemplo, la norma internacional, la ISO, la 15589, nos recomienda los criterios de protección alrededor de los menos 850 milivoltios de cobre, contra el cobre sulfato de cobre, para mantener una velocidad de corrosión baja. Ellos hablan de entre 0,1 milímetros por año. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que no vamos a detener la corrosión al 100%, pero ya con esa velocidad de corrosión tan baja, se justifican los costos de la implementación de la protección catódica. Entonces, esta inyección de corriente lo que va a hacer es evitar la salida de corriente de nuestra estructura, porque la corrosión se da cuando sale corriente de la estructura. Entonces, al nosotros inyectar corriente, vamos a disminuir la velocidad de corrosión. Los ánodos galvánicos son una de las primeras aplicaciones de la protección catódica que se remonta a la Marina inglesa, donde ellos estuvieron probando diferentes materiales para la protección de sus barcos y se dieron cuenta a través de diferentes experiencias que hay un fenómeno galvánico cuando se acoplan diferentes materiales. Y los ánodos galvánicos tienen la gran bondad de que ellos son de bajo mantenimiento, la confiabilidad es bastante alta, es poco probable que presenten defectos luego de ser instalados, requieren muy poco mantenimiento y bueno, pero también tienen limitantes. Se pueden utilizar solo cuando tenemos requerimientos de corrientes bajos. Algunos autores o algunas empresas tienen como un criterio si se necesitan menos de 2,5 amperios de corriente en total en el diseño, los ánodos galvánicos pueden ser una opción viable. Si es mayor que eso, en la mayoría de los casos, desde el punto de vista técnico-económico, es poco probable que sea rentable ir por ánodos galvánicos y utilizamos la corriente impresa, que es una técnica en donde necesitamos una corriente externa para poder suministrarla al sistema y el ánodo de drenaje puede ser cualquier tipo de material, como te dije, inclusive acero al carbono. Es normal en la industria petrolera utilizar tuberías o estructuras que ya están fuera de servicio, la utilizamos para que ellas drenen corriente y así podemos lograr la protección de la estructura. Porque la fuerza electromotriz es aportada por el transformador rectificador o un paquete de baterías que está siendo alimentado por paneles solares, turbinas eólicas, generadores termoeléctricos, generadores a gas, por ejemplo. Hay muchas opciones. Pero por supuesto, si tenemos disponibilidad eléctrica,
lo más probable es que sea, desde el punto de vista técnico y económico, más rentable utilizar conexión eléctrica tradicional. Y otra gran ventaja de los ánodos galvánicos, que se me olvidó mencionar, es que en las estructuras costa afuera, donde estamos a kilómetros y kilómetros de la costa y no tenemos facilidades eléctricas, los ánodos galvánicos se convierten en la única opción. Entonces, allí casi siempre los anillos galvánicos son los que nos van a dar lo que nosotros necesitamos para proteger nuestra estructura. Excelente, Neri. En ese contexto que estás detallando en la tercera píldora, quisiera que me ilustraras o nos ilustraras brevemente, ya lo tocaste, digamos, rasantemente, la diferencia de la protección catódica costa afuera versus plantas en tierra firme. ¿Cuáles son las aplicaciones más adecuadas? Y una segunda pregunta, hablaste de los rectificadores. ¿Cuál es el principal error que comete el stakeholder con respecto a la calibración y cuidado de estos equipos que puedan generar importantes pérdidas de voltaje o de funcionabilidad del sistema de protección catódica instalado, qué sé yo, en un pipeline, en una planta o en un tanque o en algún activo determinado? Vaya esas dos preguntas para cerrar Muy este buenas preguntas, ambas. interesante. Ok, vamos con la primera. La mayor diferencia entre las aplicaciones de protección catódica costa afuera comparadas con tierra firme es que en la mayoría de los casos, en las aplicaciones costa afuera, no tenemos instalaciones electrificadas. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, donde yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años en diseños de protección catódica. Casi todas las instalaciones que tiene PDVSA allí están electrificadas. Entonces era muy fácil diseñar sistemas de protección catódica por corriente impresa. Y los anodos galvánicos los utilizábamos para reforzar las partes en donde la tubería a proteger era muy extensa, entonces necesitábamos reforzar la corriente impresa. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Otro reto o desafío que tenemos también en los sistemas de protección catódica en tierra firme, sobre todo cuando estamos en refinerías, complejos petroquímicos, es que en las zonas hay muchas tuberías que van por corredores de tubería y podemos tener interferencias. Ese es otro desafío importante que se genera cuando utilizamos protección catódica por corriente impresa, porque tiene una fuerza electromotriz tal, tienen tanta potencia, que pueden generar problemas de interferencia sobre otras estructuras que tienen menos corriente, que se le está inyectando menos corriente. Y mientras nosotros estamos protegiendo nuestra propia estructura, podemos estar generando problemas sobre estructuras de nuestros vecinos o empresas que están trabajando también en complejo refinador o en el complejo petroquímico. Son básicamente diferencias claves a la hora de diseñar un sistema u otro. Y también una limitante que se tiene en los sistemas de tierra firme es la resistividad del suelo. La resistividad del suelo juega un papel muy importante a la hora de hacer los diseños de protección catódica, ya que si tenemos una alta resistividad, prácticamente se habla que por encima de 10.000 ohmios por centímetro de resistividad del suelo, no es muy probable que se pueda justificar el uso de ánodos galvánicos. Y lo más probable es que se pueda utilizar o se deba utilizar protección catódica por corriente impresa. Entonces son muchos criterios a tomar en cuenta. Y bueno, esos son los dos grandes factores, porque costa afuera siempre vamos a tener agua, ¿no? Como medio electrolito y la resistividad es bastante baja. Entonces, los anodos galvánicos siempre son una opción técnica. Y no me Y puedo el quedar. segundo, Perdón. y la segunda pregunta que me Exacto. hiciste, los usos o los posibles errores con los transformadores rectificadores, es que, bueno, en algunos casos, cosas tan simples como el diseño del rectificador, hay que tomar en cuenta si nosotros vamos a instalar ese rectificador costa afuera, lo ideal o lo necesario, lo correcto hacer, es que ese transformador se enfríe por aceite. Recuerden que estos equipos, como todos los equipos eléctricos, generan calor por efecto del paso de corriente a través de sus componentes. Entonces ellos generan calor y se deben enfriar. Cuando no están en un medio corrosivo, ellos se pueden colocar o pueden ser enfriados por aire, no hay problema alguno. Pero cuando están expuestos a un medio corrosivo, se deben enfriar por aceite. Otra condición que hace que un transformador rectificador deba ser enfriado por aceite es cuando están en una atmósfera explosiva, como puede ser un complejo refinador, por ejemplo. Entonces, a veces esos criterios no se toman en cuenta. Y sobre todo los errores en zonas corrosivas
y que no son enfriados por aceite, sino por aire, se puede pagar caro, porque vamos a perder el transformador rectificador en poco tiempo, luego de la instalación. Y otro detalle que parecerá sencillo, pero Francesco, créeme que lo viví de primera mano, cosas tan simples como la conexión positivo y negativo del transformador rectificador tiene que ser de forma correcta. La conexión que se debe hacer es todo lo que viene a ser la parte de los ánodos debe ir conectado a la parte positiva del transformador rectificador y la estructura a proteger va al lado negativo del transformador. Si eso se hace de forma invertida, lo que vamos a tener es la estructura va a estar funcionando como ánodo y lo que estaba diseñado como ánodo se va a proteger. Entonces esto puede traer como consecuencia fugas en un par de meses, como lo viví en una instalación de múltiple de gas. Entonces son errores pequeños, pero que tienen un gran impacto a la hora de la aplicación de la protección catódica. Así que es importante tener especialistas como yo encargados de los diseños, de la supervisión, de la instalación inclusive, para que todo salga bien, porque la protección catódica es uno de los métodos de mitigación de la corrosión, que tiene uno de los más bajos impactos económicos y da la mayor vida útil a nuestros equipos. Y le agregaría, y a veces tan subestimada, porque se cree que es muy sencilla, muy fácil. Mucha gente cree saber que colocar al ojo por ciento el sistema de protección pertinente y el error ese de colocar, invertir los cables, ánodo, cátodo de protección a convertirlo en un ánodo de sacrificio gigante es el típico caso. Pero no voy a cerrar porque tocaste el tema de la resistividad. Última píldora, 30 segundos. ¿Cómo afecta la resistividad del suelo en el diseño de protección catódica para tanques? Ok. Mientras más baja sea la resistividad del suelo, más corrosivo va a ser el suelo. Así de fácil. Inclusive la norma API 651 dice que si tenemos resistividad del suelo por encima de los 10.000 ohmios por centímetro, ellos justifican que no es necesario implementar sistemas de protección catódica. Pero eso se debe tomar con mucho cuidado porque al principio del diseño puede ser que tengamos alta resistividad al suelo, pero con el pasar del tiempo, aguas que van percolando por debajo del fondo del tanque, esa resistividad puede bajar y vamos a tener un medio corrosivo. Por eso es que es casi estándar a nivel industrial, no importa la resistividad del suelo, se diseña sistema de protección catódica. Y una última píldora, si me permite, con los diseños de fondos de tanque. Por favor, diseñadores de sistema de protección catódica, tomen en cuenta la deflexión del fondo del tanque. Es un error bastante común que no se tome en cuenta ese desplazamiento que va a tener el tanque y puede generar un cortocircuito con la protección catódica que se instala en el fondo del tanque, cuando no se hace el diseño de ánodos distribuidos en el exterior del tanque, ¿no? Hay diferentes opciones. Entonces, bueno, por favor, siempre consulten con nosotros, los especialistas en protección catódica, para que tengan un diseño seguro y alargar la vida útil de sus bienes. Muy bien, público. Muy bien, Neri León, ingeniero ilustre, especialista en el área de la protección catódica, que hoy nos ha permitido conocer cuáles son las aplicaciones de la protección catódica, las distintas formas de protección catódica que existen y aún más, tips muy particulares que están ceñidos por la dura realidad a la hora del control y manejo de la corrosión en instalaciones y equipos por decir algo, de oil and gas, pero que no se limitan solamente a ese tipo de instalaciones. Cualquier instalación puede ser víctima de la falta de una buena protección catódica, con pérdidas económicas, inclusive fallas en los equipos que no son deseadas ni para el ambiente ni para los individuos. Muy bien, les recordamos que Conéctate y Aprende es una iniciativa de inspenet.com enmarcada en nuestro canal Inspenet Televisión, donde los protagonistas son los profesionales. Y hoy el protagonista ha sido el ingeniero Neri León, quien nos ha explicado detalles y tips importantes de la protección catódica. Hemos llegado a este programa. Neri, muchas gracias. Estás invitado a otros episodios de Conéctate o de otros de nuestros programas de inspenet.com.
y público, recuerden, nos pueden ubicar en @inspenet en LinkedIn, @inspenet en Facebook e Instagram, @inspenet network en Twitter y @inspenet en YouTube. Así como también registrarse en nuestra plataforma inspenet.com, donde encontrarás contenido, un muro de intercambio, Inspenet Televisión, un área que hemos denominado Business Directory, donde las empresas se integran a todo este boom, a esta interconectividad e hiperconectividad que requerimos profesionales, consultores y empresas para construir una red y una comunidad fuerte y amiga para el desarrollo y el logro de objetivos comunes. Hemos llegado al final de este capítulo y no se desconecten. Inspenet.com, el canal y la plataforma donde los inspectores, los ingenieros y los profesionales ávidos de ser visibles tienen que estar. Testec, una marca profesional y reconocida en el área de los ensayos no destructivos y en otras áreas industriales. Nuestro nivel de calidad es sinónimo de soluciones y servicios. Más de 2.000 empresas han sido asistidas a lo largo de 33 años de experiencia y representamos a prestigiosas y consolidadas firmas como Whitegate Technologies, Singa Metal y muchas más. Desde 1988 hemos crecido al paso de las exigencias e innovaciones del mercado, permitiendo expandir nuestra presencia de la marca con sedes en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Contamos con un alto perfil de profesionales especializados y equipos de tecnología avanzada. La excelencia se conquista con el continuo e insuperable servicio. Somos esa perfección que busca. Somos el Grupo Testec. Tecnología que optimiza el mundo.